Xi Jinping ha sido recibido con los brazos abiertos. Aparentemente los europeos se olvidaron que no hace mucho, básicamente cancelaron una cantidad importante de negocios multimillonarios con los chinos, precisamente para seguir apoyando a Estados Unidos. Bueno, esto sucedió en la anterior administración, en la administración de Biden, pero en este momento tan complicado, aparentemente los europeos ahora ven a China como un gran aliado. Y es que Xi Jinping acaba de hacer un llamado a la Unión Europea para que se unan a China con los aranceles de Trump contra todo Estados Unidos. Lo más llamativo de todo esto es que lo ha hecho teniendo al lado nada más y nada menos que al presidente de España. China y la Unión Europea deben enfrentar juntos los aranceles masivos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto es lo que ha dicho el líder del gigante asiático, Xi Jinping, en una reunión con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Así, Xi llamó a China y a la Unión Europea a que resistan conjuntamente el acoso unilateral. Esto es lo que dice el Global Times. No hay ganadores en la guerra arancelaria y enfrentarse al mundo finalmente resulta en un autoaislamiento, terminó destacando el mandatario chino. Asimismo, Xi destacó que en los últimos 70 años, China siempre ha confiado en su propia fuerza y duro trabajo y nunca ha confiado en el favor de absolutamente nadie. Por su parte, Pedro Sánchez ha calificado a China como socio de la Unión Europea. De repente ahora son nuevamente socios. Destacó además, citado por los medios españoles, que España es partidaria de unas relaciones más equilibradas entre la Unión Europea y China, mientras que también subrayó que la política exterior de Madrid no va contra nadie. Mientras The South China Morning Post ha reportado, con referencia a personas familiarizadas con este asunto, que los líderes del bloque comunitario ya están listos para viajar a China. De repente todos quieren ir a Pekín en julio, ya que el líder chino no quiere ir a Bruselas. El propio Xi Jinping lo ha comentado. No le apetece, que lo busquen a él. Pues bueno, los europeos lo van a hacer. No se ha confirmado una fecha por la parte china, pero la disposición de los líderes de la Unión Europea para realizar este viaje indica un esfuerzo serio para volver a comprometerse una vez más con Pekín en un momento en que la relación del bloque con Estados Unidos se ha derrumbado efectivamente. Esto es lo que dice el artículo. La semana pasada el presidente de Estados Unidos anunció estos aranceles masivos que han hecho que ahora los europeos de repente quieran recibir con los brazos abiertos a China, a pesar de que en el pasado tenían una buena relación. Recordemos que China era el principal socio comercial de la Unión Europea hasta que en la administración de Joe Biden en la Casa Blanca se empezaron a romper este tipo de acciones, de relaciones económicas beneficiosas para los dos, y ahora nuevamente vuelven a buscar a China. Así, el presidente chino también ha agradecido a su par español su apuesta por profundizar las relaciones bilaterales y también ha hecho este llamado a la Unión Europea. Lo más llamativo de todo esto es que el presidente español ha decidido reunirse con Xi Jinping a pesar de las críticas y serias advertencias por parte de Estados Unidos. Así, el presidente de España ha tenido esta postura de acercarse a China pese a las advertencias, como hemos dicho, de la Casa Blanca, según los resultados del encuentro que sostuvo el día de hoy con Xi Jinping. Durante la reunión, el mandatario chino ha recalcado que la amistad entre ambos países es la elección correcta y le ha dicho a los europeos que tienen que boicotear juntos los actos unilaterales e intimidatorios. Esto en referencia a la escalada arancelaria de Trump. Xi se refirió a los múltiples desafíos que existen en el escenario internacional y defendió que solo a través de la solidaridad y la cooperación pueden los países mantener la paz y la estabilidad mundial y promover el desarrollo y la prosperidad. De hecho, él ha destacado la importancia de una relación bilateral estable y firme, por lo que llamó a ambas partes a que se siga consolidando los pilares políticos de apoyo mutuo, confianza, respeto y apoyo en asuntos que implican en sus intereses centrales y principales preocupaciones. En este escenario, Xi ha apostado por trabajar junto con España y cooperar en áreas como economía, en áreas como el comercio, la ciencia y la tecnología, así como en nuevas energías, industria manufacturera de alta tecnología y ciudades inteligentes. El mandatario, como hemos dicho, ha llamado a que se dé una asociación China-Unión Europea de paz, crecimiento, reforma y civilización. De hecho, el propio Sánchez ha dicho que está a favor de estrechar estos lazos. Además, es la tercera visita de Sánchez a China, porque sí, se trata de la tercera visita de Sánchez al país asiático en los últimos 2 años. La primera de un mandatario del bloque comunitario a China desde que empezaron las tensiones comerciales inducidas por la Casa Blanca. El encuentro
llega a un año en el que se celebra los 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y la Unión Europea, las 2 décadas de la firma del contrato de acuerdo de asociación estratégica integral entre el país ibérico y el gigante asiático, una apuesta que los demás países europeos ahora han empezado a tomar nota. Pero, ¿qué es lo que sucede entre China y Estados Unidos? Como sabemos, se ha generado una disputa que yo te pongo aranceles y yo te respondo con más aranceles y yo te respondo todavía con más aranceles. Y en este momento habíamos comentado que el gobierno norteamericano había elevado a 145% los aranceles a las importaciones procedentes de China. Y claro, el propio presidente estadounidense dijo que no podría ni siquiera concebir subirle más los aranceles a la administración de Xi Jinping. Pero China ha respondido, elevando sus aranceles a los productos estadounidenses al 125%. Así el escenario, con ambas partes ya se ha llegado a los 3 dígitos. China entonces ha dicho que va a ajustar la tasa. Primero la habían elevado a 84%, pero bueno, ahora se va al 125%. Esto ha sido anunciado hace poco, el día de hoy, por el Consejo de Estado del país asiático. La imposición por parte de Estados Unidos de aranceles anormalmente altos a China vulnera gravemente las reglas del comercio internacional y va en contra de las leyes económicas básicas y el sentido común. Se trata de una práctica totalmente unilateral de intimidación y coerción, denunciaron desde el organismo chino, refiriéndose a esta reciente introducción por la parte de Washington de una tasa aduanera del 145% a los productos chinos. En este contexto, informaron que las tarifas ajustadas hasta el 125% sobre los productos del país norteamericano se van a implementar a partir del 12 de abril, o sea, el día de mañana ya empieza todo esto. Por otro lado, desde Pekín expresaron que si Washington sigue con sus políticas arancelarias imponiendo gravámenes aún más altos, esto no tendrá sentido económico y se convertirá en una broma en la historia de la economía mundial. Además, recalcaron que con el nivel de tarifas actual no hay posibilidad alguna de que el mercado chino acepte siquiera los productos exportados de Estados Unidos. Básicamente se ha roto relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Si Estados Unidos sigue jugando en el juego de las tarifas arancelarias, China lo ignorará. Sin embargo, si Estados Unidos insiste en seguir infringiendo sustancialmente los intereses de China, China contraatacará resueltamente y luchará hasta el final, terminó advirtiendo. Esto se produce después de que el jueves la Casa Blanca confirmara que los aranceles de Estados Unidos, básicamente a las importaciones procedentes de toda China, se eleven al 145%. A lo largo de esta semana, tanto Estados Unidos como China han aumentado los aranceles sobre los productos de la otra parte. De hecho, haciendo un pequeño recopilatorio, el lunes el mandatario reaccionó anunciando aranceles adicionales del 5 a 125%. Esto con el tema de los impuestos a las importaciones procedentes de la nación asiática, alegando la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales. Claro, actualmente los aranceles de Estados Unidos a China son del 145% y los de China a Estados Unidos del 125%. Sin embargo, lo que llama la atención es que para Donald Trump es China la que ha mostrado una situación de falta de respeto hacia los mercados mundiales, mientras que para la mayoría de expertos, analistas, economistas y, por qué no decirlo, gente de todos los otros países del mundo, consideran que quien le ha faltado el respeto a los mercados mundiales ha sido precisamente la propia administración estadounidense. Ahora, tomando en cuenta todo esto que está sucediendo, tomando en cuenta los cálculos que se están haciendo, la Unión Europea, a pesar de que se ha puesto un alto al tema de arancelario, de momento no se ha cancelado, simplemente se ha pospuesto. La Unión Europea está calculando imponer impuestos a las grandes tecnológicas. Esto si fracasan las negociaciones con Donald Trump. La Unión Europea ha dicho que no descarta imponer nuevos impuestos al gigante tecnológico estadounidense, no a uno, sino a todos. Esto si fracasan las negociaciones comerciales con el presidente de Estados Unidos. Esto ha sido declarado el día de hoy por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al Financial Times. A pesar de que el bloque comunitario busca llegar a un acuerdo completamente equilibrado con Washington, aprovechando la pausa de 90 días en la aplicación de aranceles adicionales que anunciará de hecho el propio inquilino de la Casa Blanca para decenas de países, la Unión Europea está dispuesta a intensificar la guerra comercial en caso de fracaso.
Esto señaló von der Leyen. Así, entre las medidas posibles figura un impuesto sobre los ingresos por publicidad digital que afectaría a grupos tecnológicos como por ejemplo Meta o la propia Google. Hay una amplia gama de contramedidas en caso de que las negociaciones no sean satisfactorias. Esto afirmó la alta funcionaria europea al destacar que la Unión Europea podría aplicar el instrumento anticoerción, una herramienta que incluía acciones como la imposición de derechos de aduana nuevos e incrementados, restricciones a las exportaciones e importaciones y limitaciones de la circulación de mercaderías, al acceso a la inversión extranjera directa y a la contratación pública. Esto por nombrar algunas. Según von der Leyen, la guerra arancelaria de Trump ha creado un punto de inflexión completo en el comercio mundial y en particular con Estados Unidos, sin ninguna duda. Nunca más volveremos al status quo, terminó agregando. En cuanto a la situación que viven las bolsas de valores, la alta funcionaria sostuvo que no hay ganadores en esto, solamente perdedores. La misma jornada, la presidenta de la Comisión Europea anunció la adopción de contramedidas que se iban a suspender durante 90 días mientras se busca dar una oportunidad a las negociaciones. Pero si estas no se dan, pues sencillamente Europa va a tomar medidas. A todo esto, los estadounidenses han empezado a acumular productos ante el caos arancelario. Algunos consumidores acumulan productos ante los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump, según informado Reuters, citando a varios compradores. Estoy comprando el doble de lo que sea, frijoles, productos enlatados, harina, lo que sea, dijo por ejemplo Thomas Jennings, de 53 años, cuya estrategia es abastecerse al máximo posible. Se avecina una recesión y me estoy preparando para lo peor, terminó agregando. Otras personas empezaron también a afirmar que las tácticas de Trump de enturbiar las aguas y causar caos han preocupado a las personas y sobre todo a su entorno sobre el rumbo de la economía. El noviembre pasado, por ejemplo, varios como Ángelo Barrio, de 55 años, profesional de la industria textil jubilado, ya había comenzado a comprar productos de larga duración, ya que temía que los minoristas trasladaran los costos de los aranceles a sus clientes. Siempre me he alegrado que los chinos puedan proporcionarnos cosas a precios tan bajos, se terminó lamentando. Y claro, este es el sentido de lo que realmente está sucediendo. Los consumidores empiezan a acumular productos, empiezan a preocuparse por el tema de los aranceles y empiezan a tomar medidas mucho más preocupantes. De hecho, el multimillonario estadounidense Mark Cuban aconsejó el día de hoy a sus conciudadanos a que guarden artículos. No es mala idea ir a Walmart o a alguna gran tienda y comprar muchos consumibles ahora, desde pasta de dientes hasta jabón, cualquier cosa para la que encuentren espacio de almacenamiento. Cómprenla antes de que tengan que reponer el inventario. Incluso si se fabrica en Estados Unidos, aumentará el precio y les echarán la culpa a los aranceles, terminó escribiendo en sus redes sociales. Y esta es la situación que se vive no solamente en Estados Unidos, sino en la mayoría de países del mundo, sobre todo en los más relevantes en tema de respuestas económicas, dígase Estados Unidos, la Unión Europea y por supuesto China. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.